¿Cómo están, queridos alumnos? Muchas gracias por escuchar estos audios de reflexión y aprendizaje. Mi idea es hacer estas cápsulas para, de alguna forma, seguir complementando lo que es para mí entrenar. ¿Ya? Entrenar no es solo una parte física, sino también tiene múltiples conceptos que te ayudan a guiarte en este proceso, en este camino. Entonces, nada, hoy día tengo un tema que quizás pueda ser un poquito denso, pero se trata sobre el ser y durar. Ustedes saben que yo enseño parkour y el parkour tiene un lema que es el que acaban de escuchar y que lamentablemente no se habla mucho porque, bueno, es más fácil ver un video de gente saltando edificios o lo que es más acrobático. Y a medida que también el parkour se ha deportivizado un poco, cada vez se habla menos de esta parte filosófica, si se quiere decir. Digamos lo que es, pasa algo similar con lo que es las artes marciales. En las artes marciales están las prácticas deportivas, no sé, por ejemplo el taekwondo WTF, que es por punto, pero también el taekwondo tiene un origen filosófico, en su origen ancestral, por decirlo así, lo que sería el coreano, porque el taekwondo es coreano. Para dar un ejemplo. Y el parkour pasa algo similar, si bien no es tan viejo. Los practicantes cuando comenzaron tenían la intención de ser personas muy fuertes, ¿ya? Que no tanto físicamente como mentalmente. Entonces con el tiempo empezaron a desarrollar este lema que es el ser y durar, y de eso les quiero hablar hoy. Así que nada, espero que les sirva estas reflexiones, que las conversemos en las clases, y eso, si les sirve a alguien más, las pueden enviar. Así que un abrazo. Muy bien, entonces, como les decía, les voy a hablar sobre la filosofía del parkour. Entonces vamos a introducirnos un poco en esto. La filosofía del parkour se ha sostenido en dos lemas principales. El primero es ser y durar, y el segundo es ser fuerte para ser útil. Este último lo toma prestado del entrenamiento natural creado por George Hebert. Básicamente me centraré en el primer lema, debido a que considero que esta contiene toda la esencia del parkour, y es este lema el que marca una separación de pensamiento entre el parkour y el entrenamiento natural, en donde el ser y durar se centra en el individuo y el ser fuerte para ser útil se centra en el colectivo. El ser y durar, en esencia, es simple, pero como todo lo simple, no necesariamente es fácil. Ya se habrán dado cuenta cuando practican, ¿ya? El mero hecho de que se hable del ser nos invita a preguntarnos a través de nuestra práctica quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras habilidades, nuestras carencias, en qué momento de nuestra vida estamos, qué buscamos lograr con la práctica misma. O sea, en esencia, nos invita a realizar un análisis exhaustivo, sincero, de quiénes somos. Lo anterior es muy importante a la hora de practicar, ya que a diferencia de lo que podría ser entrenar en un gimnasio o practicar running, cuando practicas parkour, uno siente un miedo genuino y válido cuando te expones a un obstáculo que nunca te habías enfrentado antes y que sabes que de hacerlo mal te puedes lastimar. Claramente este miedo y forma de enfrentarlo es diferente según nuestra edad. Cuando somos niños no tenemos una carga emocional tan elevada que nos limite, más bien existe un miedo o excitación que se podría llamar más o menos primitivo. En cambio, cuando eres adulto tienes que lidiar con toda tu carga emocional, tu propia historia, la cual o te paraliza o te impulsa a saltar. De alguna forma, enfrentarte a los obstáculos te enfrenta a ti mismo. Es en este contexto, en esta forma de pensar, en donde los obstáculos se transforman en un medio para encontrar el ser, del que habla el lema del parkour. Encontrar obstáculos cada vez más desafiantes se vuelve de alguna manera una forma de exploración personal. Es por lo anterior que creo que los adultos son los que más necesitan el parkour. No porque sea solo cool volver a saltar y jugar, o porque necesitan reaprender a moverse y volver a tomar el control de su cuerpo, sino porque los beneficios mentales son casi terapéuticos. Cuando abordas la práctica desde una mirada holística y no te centras solo en lo espectacular de saltar o las ventajas físicas, cada salto, por muy pequeño o grande que consideres, ya sea fácil o difícil, se transforma en un transitar de autoaprendizaje. Nos ayuda a comprender aspectos de nosotros que no comprendíamos en totalidad. Nos volvemos más conscientes de nosotros. Sumado a esto, el parkour es una de las pocas disciplinas que puedes elegir el riesgo al que te expones, sin casi factores externos que intervengan. Puedes elegir hacer un salto de 1 metro de distancia a 10 centímetros del piso, o puedes hacer la misma distancia a 10 metros de altura.
Tú eliges el riesgo que estás dispuesto a aceptar, nadie te obliga. Y entre más te conoces y honesto eres contigo mismo, de cuáles son tus capacidades, menor será el riesgo. Ser honesto contigo mismo también es saber reconocer claramente qué es lo que te limita o potencia en un salto. Por lo que preguntarte qué te potencia y limita y poder responderlas te permitirá conocerte mejor, te permitirá estar más conectado con el ahora. Por ejemplo, algunas preguntas útiles que me suelo hacer o les suelo hacer a mi alumno es, por ejemplo, si les da miedo algo, si se cayeron de forma parecida y les da miedo, o sea, si hay una especie de trauma anterior, ¿ya? Sobre todo, no sé, cuando toca hacer un salto de gato. También, por ejemplo, si cuando pequeños tuvieron que en gimnasia hacer el salto del caballete, también si les daba miedo, cómo afrontaban esa situación. Si les da miedo a la altura o solo se sienten inseguros con su cuerpo. ¿Ya? Si a veces, no sé, realmente miramos al vacío y nos da miedo, nos imaginamos qué va a pasar si nos caemos, o a veces uno se siente débil y sentirse débil hace que te dé miedo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, personas que han practicado 1000 veces, se les puede pasar, han practicado 1000 veces a nivel de piso y les suben, no sé, medio metro o 30 centímetros de altura y no pueden hacer el salto, ¿ya? Son todas esas preguntas que uno tiene que hacerse para entender desde dónde vienen esos temores, porque a veces estamos pegados solo saltando, pero no entendemos por qué no nos salen las cosas, ¿ya? Digamos que un mismo fracaso viene de diferentes orígenes, ¿ya? Eso es como, muy entre comillas hablo del fracaso, pero si uno practica y las cosas no salen, tienes que tratar de encontrar la fuente, y esa fuente muchas veces no solo es física, no solo se resume en tener fuerza o tener agilidad o lo que sea, sino en parkour al menos proviene de algo mental, ¿ya? Hay estudios que hablan mucho de que cómo el miedo paraliza, ¿ya? Cómo el miedo te retrae, te aprieta. Entonces entender el origen de ese miedo o entender el origen de esa aversión es súper importante para poderla trabajar. He hablado del ser desde el aspecto mental de la práctica, pero el ser también tiene que ver con una forma de moverse. La forma en que un ser humano se mueve se vuelve única a medida que se va desarrollando y adquiriendo experiencia en el mundo. Se pueden extraer mucho del estado corporal, anímico e incluso de la forma de pensar de una persona solo viéndola moverse. La forma de moverse de alguna manera es una especie de huella digital macro. Para nosotros los seres humanos es muy fácil reconocer a un amigo o familiar por su forma de caminar y gesticular. Bueno, con parkour esta forma de moverse que tiene cada uno se vuelve más consciente, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en términos prácticos, tendemos a abordar ciertas técnicas y obstáculos de la misma forma, preferir ciertas técnicas por sobre otras o realmente evitar de lleno ciertos movimientos. Esto da cierto grado de explicación de por qué ante la ejecución de un mismo movimiento realizado por personas diferentes, estos se ven y se sienten diferentes. Se podría decir que cada movimiento está impregnado por nuestro ser y estado de ánimo, lo que provoca esta percepción. Por ejemplo, mi mortal atrás es mi mortal atrás, por mucho que existan miles de mortales atrás. Aceptar esto también es aceptar el ser individual y la búsqueda que implica. De alguna forma, esto repercute sobre todo en los referentes. Todos tenemos referentes, personas que nos inspiran por la forma en que se mueven, pero más que buscar tratar de movernos como esas personas, tenemos que buscar nuestro propio flujo, nuestra propia forma de movernos, reconocerlo y abrazarlo. Ese acto de por sí es reconciliador, nos ayuda en algún grado a entender quiénes somos, que los referentes sean inspiraciones y potenciadores de movernos para encontrar nuestro ser en el movimiento y no caer en la sombra de alguien más. Y bueno, por ahora eso es todo sobre el ser, sobre esta parte de la reflexión. Les quiero dar las gracias por escucharlo. Espero que no haya sido algo latero. Es la primera vez que hago esto, así que voy a ir mejorando mi lectura y el formato. Y nada, sobre la segunda parte de esta reflexión viene el durar. Trataré de adentrarme en el significado explícito e implícito que tiene y cómo, sobre todo, aplicarlo en la práctica, ¿ya? Como siempre tiene este término, suena muy simple, durar en el tiempo, pero tiene sus implicaciones. Así que eso, muchas gracias a todos mis alumnos, espero que lo escuchen, espero que les sirva y no los aburra y estamos hablando. Nos vemos y adiós.